Yo creo que el gobierno de Milei, esta es una opinión a título personal, tiene muchos elementos que por lo menos se oponen fuertemente a lo que es la agenda progresista. Fuertemente. En muchos aspectos. Creo que el momento culmine es el discurso de Davos, que no es solamente un discurso, después se plasma en política concreta, no es solamente un discurso para la tribuna. Entonces, y si uno lee al pensador predilecto de Milei, Rothbard, en su última faceta... Claro, porque tiene dos etapas. Claro, en su última faceta tiene muchos componentes. Rockwell, que fue otro es como que madura, Rothbard, un socio intelectual. Yo creo que... Churchill decía que cuando uno, a medida que va avanzando en edad, se va volviendo cada vez más hacia la derecha. Es casi una cuestión natural. Yo no conozco a nadie que empáticamente que crezca en edad y se vuelva más... que fuera al revés. Es al revés. Beliboni. Y eso pone de manifiesto... ahora, yo pienso, ¿por qué hay que llegar a viejo para ser conservador? Es decir, para ser sabio. Porque uno, cuando llega viejo, es cuando es más sabio. Tendrá menos energía física, pero tiene más energía, digamos, filosófica. Más talento filosófico. Digo, ¿por qué no empezamos a hacerlo desde antes? ¿Por qué no ganamos tiempo? Ya que está, aprovechemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de este programa que hemos dado por llamar Pensemos. Y hoy particularmente tenemos un programa realmente, Martín, de lujo. Un objetivo cumplido, digamos. Un objetivo cumplido. Yo se lo decía más temprano que este era un objetivo que nos habíamos propuesto y me parece que no me creyó. Viniendo para Mendoza a presentar su último libro, un libro que está batiendo récord. Los otros días estaba viendo que estaba en tercer lugar en ventas en Argentina en menos de un mes de tiempo de vida. Así que la verdad, un éxito rotundo en las librerías. Con nosotros ni más ni menos que el doctor Nicolás Márquez. Nicolás, muchísimas gracias por haber tomado el trabajo y el tiempo de venir a estar con nosotros. Muy buenas tardes. El agradecido soy yo. Aparte con semejante presentación me van a inflamar el ego. Así que, muchas gracias. No, es que te lo mereces. No. Son muy exagerados, amablemente exagerados, gracias. En este programa, como siempre dijimos, nosotros tenemos una consigna, que es que cuando todos piensan lo mismo, es que nadie está pensando. Entonces, un poco lo que queremos es despertar la idea de que vayamos haciendo análisis de los temas y empezamos en algún momento a trabajar sobre lo que es batalla cultural. Acá nos visitó en su momento Juan José Gómez Centurión, siempre volcado al tema más cercano a la derecha. También vino Horacio Giusto, quien se encarga de dar la batalla cultural desde el punto de vista del ambientalismo. Pero falta uno de los que arrancó remando el dulce de leche solo al principio, como vos, que fuiste dentro de la batalla cultural quien cuestionó la historia. Esa historia que tanto nos vendieron, la historia oficial. Así que mi primera pregunta sería, Nico, si vos estás de acuerdo, ¿en qué momento empezaste a escribir y por qué se te ocurrió escribir en contra de la corriente que todo el mundo estaba hablando en ese momento? No, empecé a escribir a los 8 años. Yo tenía 8 años cuando fue la campaña del 83 de Alfonsín. Y es ahí donde conozco la política. Entonces ahí quedé encandilado y hacía artículos. De hecho, yo hoy, a mis 49, te puedo cantar los spots de memoria de Arminio Iglesias, de todos los personajes de la época. ¿Okay? Muchos van a decir, ¿de qué está hablando? ¿De quiénes hablan? Tipos que ya no están tan hace años desaparecidos o murieron. Ahí yo empecé. Obviamente que lo que yo podía aportar eran simplemente un hobby infantil. Y a partir de ahí empecé a escribir. Y siempre escribía narraciones en los colegios y qué sé yo. Ahora, cuando ya la cosa empezó a tomar forma seria, a hacer algo más o menos serio,
fue en mis tiempos universitarios donde yo militaba en la facultad y teníamos una agrupación de derecha dentro de la cual yo era el que se encargaba de redactar la panfletería, los comunicados, responder a las agrupaciones y leía mucho además. Y fue en la época universitaria donde comencé a escribir lo que después fue mi primer libro, Sí. que se llamó La otra parte de la verdad. Pero el libro sale una vez que yo me recibo de abogado, pero yo lo empecé a escribir estando en la universidad, en en los últimos años universitarios, en los ratos libres, pues yo trabajaba, estudiaba, militaba. Después dejé de trabajar y dejé de militar, porque si no, no me iba a recibir nunca más. Ahora, Nico, ¿qué te tentó para empezar a escribir de la década del 70? ¿Dónde hiciste el clic y dijiste, a mí me interesa hablar de este tema que todos están diciendo algo? Claro. Yo siempre me consideré un polemista que tenía talento para eso. Siempre consideré que era un lugar donde yo me sentía cómodo, donde me sentía, digamos, con atributos, ¿no? Bueno, has hecho honor a eso, ¿eh? No, bueno, pero es lo que yo sentía de mí mismo, como que era hábil. Y leía mucho, pero sobre la década del 70, que también se discutía en los pasillos universitarios y en la militancia, no tenía muchos argumentos para refutar las cosas que endilgaba la franja morada alfonsinista de la época, la izquierda, digamos, todas las diferentes matices que ya la década del 70 siempre se discutía, porque de alguna manera fue nuestra guerra civil. Es como que en España, digamos, vos hablás de la guerra civil, vas a una librería y siempre está la guerra civil española, a pesar que fue muy anterior. La década del 70 se seguía discutiendo, pero en realidad no había un revisionismo de eso. Entonces yo me acuerdo patente haber buscado librería por librería libros alternativos que expliquen la historia de otro lado. Claro, había una sola línea para quienes no estaban vivos. Claro, no, porque en esa época, estamos hablando de la década del 90, Sí. se discutía el arancel, la ley de educación superior, el indulto, las privatizaciones, un montón de cosas de la época. Uh-huh. No se discutía el lenguaje inclusivo, era otra Sí, época, sí, la discusión era otra. Sí. Pero la década del 70 se discutía. El problema que yo tenía, y yo en todas estas otras discusiones me consideraba muy sólido, lo que consideraba mi parte más débil eran los 70. ¿Por qué? Porque no tenía de dónde aferrarme. ¿Dónde buscar? No había. No había. Estaba prohibido. Yo recuerdo que. No había. O sea, pero creo que el primer libro que leí Claro. con una postura distinta fue el tuyo. Bueno, y yo me pongo a buscar libros alternativos y esos libros que busco, no solamente no los conseguía, sino que además los que me atendían en las librerías me maltrataban. Entonces digo, bueno, listo, si nadie ha escrito un libro, o por lo menos si ha sido escrito, yo no tengo acceso, lo voy a hacer yo. Entonces empecé a hacer una búsqueda personal, a vincularme con la gente que me podía aportar. Conocí libros de circulación restringida. Ajá. Y con muy pocos recursos y sin un centavo, con una computadora 486, hice lo que fue el borrador de La otra parte de la verdad, que fue mi primer libro, que lo publico inmediatamente después de recibirme, cuando Kirchner es presidente e instala el setentismo como política de Estado, satanizando a las Fuerzas Armadas, glorificando a los guerrilleros. Yo necesitaba corroborar y confirmar algunos datos. Para eso me contacto con un jurista de mucho prestigio que ya murió, que era Florencio Varela, que había sido secretario del gobierno militar. Sí. Y entonces lo voy a ver a San Isidro, a su oficina, y bueno, charlamos 4 horas y yo después le mando por mail el libro. Y quedó tan encantado, tan fascinado, tan encandilado que dijo, esto hay que publicarlo sí o sí. Yo no tengo los recursos, pero tengo todos los contactos. Así que vamos a hacer el libro. Y se hizo una tirada de 10.000, que para mí era un disparate. Digo, a mí no me conoce nadie, no había redes sociales, yo estaba recién recibido y ignotamente había hecho este aporte. Digo, 10.000 ejemplares, ¿cómo lo vamos a vender? Bueno, la cuestión es que 3 meses después, Neusta me estaba presentando la 3ª edición. Qué va.
¿Cómo hacía falta? Ahí está la clara, que hacía falta que alguien empezara a decir otra parte. Bueno, y así empecé. Empecé donde yo sentí que había un hueco. Perfecto. ¿Y te sentiste cómodo? Me apasionó, me apasionó tanto que nunca lo dejé, porque escribí varios temas sobre eso. En el 2020 vuelvo. Sí. Nunca dejé de. O sea, forma parte de una de mis pasiones, de debate. ¿Vos crees que la sociedad argentina todavía tiene una deuda de seguir analizando la década del 70? Mira, a tal punto es así que uno de los hechos más impactantes del actual gobierno fue el video de 12 minutos sobre el 24 de marzo. O sea, siempre vuelve. Hay un libro de Reato relativamente reciente que dice los 70, una década que siempre vuelve. Uh-huh. Entonces, eso no ha sido saldado. Mira. Es más, fue motivo de un bloque en el debate presidencial último. Sí. Entonces, si casi medio siglo después, en un debate presidencial, se usa ese tema, un bloque entero, quiere decir que es un debate que está vigente. Tincho. Sí, yo quería irme más por la parte literaria para comenzar, sobre cuáles son tus autores que te influyen en tu juventud para dedicarte a la escritura. Mirá, yo tuve diferentes etapas. En la década, los primeros autores que yo leo, 80s, 90s, sí, son autores del liberalismo clásico estilo Alzogaray. ¿Cómo se llama? Guy Sorman, Jean-François Revel, Venegas Lynch, obviamente Alzogaray, que era un poco el referente importante de la época. Algún librito de Ayn Rand, que nunca fue santo de mi devoción, pero que me aportó algunas cosas que considero interesantes. Bueno, Carlos Alberto Montaner, con su famoso El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y otros libros que vinieron después. Siempre en la literatura política, económica. Siempre, sí. Y liberal. De tendencia liberal. Ajá. Lo que pasa es que después me encuentro con otro mundo. Mirá. Conozco, por un lado, una organización que a mí me marcó para siempre, que fue Tradición, Familia y Propiedad. Ajá. Donde su principal pensador, Plinio Correa de Oliveira, un pensador conservador brasileño, ahí me encuentro con una nueva literatura y conozco también a los herederos de él, como Come Carvarela y otros tradicionalistas. Esto me vincula indirectamente con el Opus Dei, donde ahí conozco otras vertientes de otros discípulos de Escrivá de Balaguer. Y luego conozco el nacionalismo católico a través de un sacerdote lefebrista. Mira vos. Y ahí me vinculo con Enrique Díaz Araujo, me vinculo con Olmedo, con D'Angelo Rodríguez, con grandes, tremendas plumas del nacionalismo católico. Entonces, y también el conservadorismo, no solamente de Plinio, sino de Scruton. Es decir, más recientemente, y te diría que ahí la influencia viene de mi amigo Miklos Lukács. Pero bueno, digamos, entonces sí, arranco con el liberalismo, lo conozco creo que bastante bien, sin ser un experto, sé de qué se trata, lo leí mucho, pero después lo alimento con muchos otros. Pero, o sea que vos empezaste, abriste la puerta a través del liberalismo y de a poco empezaste a avanzar. Sí. Hacia distintas facetas, hasta el nacionalismo católico, y de ahí caes en los conceptos del conservadurismo que hoy desgraciadamente no están teniendo una buena prensa, digamos. Mirá, ¿será porque nadie conoce profundamente lo que es ser conservador? No, bueno, pero yo creo que yo soy bastante optimista. Primero porque hoy se conocen pensadores conservadores que antes era una suerte de palabra satanizada. He leído los libros de Emilio Ardoy, en el caso del conservadurismo argentino, pero también de Olavo de Carvalho,
Es decir, y además si vamos al mapa político, tenemos a Orbán, tenemos a Meloni, tenemos a Vox, la derecha chilena es conservadora, tenemos a Bolsonaro, tenemos a Trump con un posible regreso, y en el caso del gobierno de Milei, del cual junto con Marcelo Duclo hemos hecho esta biografía que hicieron mención. Yo creo que el gobierno de Milei, esto es una opinión a título personal, tiene muchos elementos que por lo menos se oponen fuertemente a lo que es la agenda progresista. Fuertemente. En muchos aspectos. Creo que el momento culmine es el discurso de Davos, que no es solamente un discurso, después se plasma en política concreta, no es solamente un discurso para la tribuna. Entonces, y si uno lee al pensador predilecto de Milei, Rothbard, en su última faceta... Claro, porque tiene dos etapas. Claro, en su última faceta tiene muchos componentes. Rockwell, que fue otro es como que madura, Rothbard, un socio intelectual. Yo creo que... Churchill decía que cuando uno, a medida que va avanzando en edad, se va volviendo cada vez más hacia la derecha. Es casi una cuestión natural. Yo no conozco a nadie que empáticamente que crezca en edad y se vuelva más... que fuera al revés. Es al revés. Beliboni. Y eso pone de manifiesto... Bueno, ahora, yo pienso, ¿por qué hay que llegar a viejo para ser conservador? Es decir, para ser sabio. Porque uno, cuando llega viejo, es cuando es más sabio. Tendrá menos energía física, pero tiene más energía, digamos, filosófica. Más talento filosófico. Digo, ¿por qué no empezamos a hacerlo desde antes? ¿Por qué no ganamos tiempo? Ya que está, aprovechemos. Nico, respecto al libro, es la primera vez que recuerdo ahora Este libro es que estamos haciendo que escribís de una biografía de alguien que está del lado de la derecha. Sí. de algún amigo. Sí. Más allá, siempre ha escrito de personajes que se encuentran al frente, ¿no? En el fragancito, a la izquierda. Sí. Ahora, ¿por qué empezás con eso? A entrevistar no. Tomate y después retomarlo. Sí. ¿Por qué empezás a investigar sobre la historia de la izquierda y no empezás a investigar sobre la historia de la derecha cuando tus autores te influyeron sobre política económica de derecha? Porque no leías política económica de izquierda. No, lo que pasa es que yo me sentí muy identificado con el tema de salir a contrarrestar propagandas oficiales. Empecé con los 70s y después con fetiches de los 70s, que son el Che Guevara, puede ser Allende. uno, Allende puede ser otro. Perón, aunque no sea un personaje de la izquierda, lo considero un personaje que hizo mucho daño y que en Argentina ha tenido cada vez menos, pero ha tenido una gravitación enorme, a mi juicio muy negativa, y era necesario también desenmascararlo y así sucesivamente. Entonces, me parecía que un poco el desarmar, desenmascarar, desnudar con la documentación pertinente de esas cosas, me parecía que valía la pena. Ahora, este libro, la idea originaria de hacer el libro fue de Marcelo y era un desafío hacer algo digamos, donde uno toma postura, pero a favor, no para destruirlo. Pero de todas maneras, o sea, al revés de lo que ha sido mi historia personal como escritor. Ahora, de todas maneras, es un libro de combate porque yo lo que trato de hacer es contrarrestar los ataques que le hacen los enemigos al presidente Milei. Después de dar mi propia visión y cómo he vivido yo todo este proceso. Esa es mi parte. Bien. La parte de Marcelo tiene más que ver con la explicación filosófica y económica de Milei. ¿A dónde está? Porque Milei no se lo entiende a título individual porque desconcierta su estética, desconciertan su forma, desconciertan sus decisiones, desconciertan sus actos políticos, que son casi recitales. Sí. Es alguien que zapatea a los focus group y a los manuales de politología y su personalidad. Y entonces yo trato de meterme bastante en eso.
y cómo va gestándose, teniendo además el valor agregado de que lo conozco hace 10 años, antes de que él fuese conocido. Entonces, y yo creo que ahí es el Milei individual, para entender a Milei a título individual. Y de paso, en este mismo libro vos enfrentás las acusaciones que... Las acusaciones son tantas que todo está retrucado. Ahora, el Milei ideológica, es decir, qué piensa y hacia dónde quiere ir, ya es la segunda parte del libro, que es la que trabaja Marcelo. Claro. Bueno, les recuerdo, estamos con Nicolás Márquez, que ha venido a Mendoza a presentar su libro, Milei, la revolución que no vieron venir. Cómprenlo. Ahí van a poder sacarse un montón de dudas. Y otra cosa importante, Tincho. Nicolás, a todos los seguidores de Nicolás, que se suscriban al canal, que le pongan like y que nos den una mano, que ya hemos pasado los 1000 suscriptores. Suscríbanse a Oíd Mortales. Lo voy a subir si usted me permite, voy a subir este programa a mi canal para que muchos, todos los que animarlos a que en manada se vuelquen al notable trabajo que están haciendo ustedes. Muchísimas gracias. Para nosotros, un golazo. Para la batalla cultural sirve. Sí. Con respecto a esto que estábamos hablando y que Martín se mete de lleno en el tema de que vos empezás a escribir sobre un amigo, me gustaría hablar de los que no eran tan amigos. Empecemos un poquito atrás. Por ahí Martín es más joven, sí. No, por ahí no, es más joven. Sí. Y no vivió tanto de lo que fue el gobierno de Alfonsín, toda esa etapa tan difícil en cuanto al pensamiento de una visión más nacional, una visión más de derecha, viste que fue... Y se empezaron a imponer verdades. Nunca se nos ocurrió creer que las verdades iban a llegar hasta la locura de hoy. Pero bueno, empezaron a aparecer verdades. Fuiste el primero en salir a contestarlas y aparece esta figura que había sido desaparecida de Argentina, de la historia o del pensamiento, que es el Che Guevara. Sobre el Che vos tenés 2 libros, El Canalla y La Máquina de Matar. Claro. Y sos bastante... En realidad, La Máquina de Matar es una versión muy ampliada y mucho más completa del canal. Sí, señor. O sea, es eso. Bueno, yo escribí 3 libros sobre la guerrilla en Argentina. Creo que había agotado todo un proceso de investigación y estaba exhausto con ese tema que me apasiona tanto. Y el jefe, el gurú, el fetiche idolátrico de todos los movimientos guerrilleros de Argentina y del mundo ha sido Che Guevara. Uh-huh. Y sobre él hay una especie de... Porque hay Carlos Manuel Acuña, que es un periodista que lamentablemente ya no está, yo tuve el gusto de conocerlo bastante. Él hablaba de la uniformidad aparentemente objetiva. ¿Qué es esto? Es que cuando sobre esto, sí, todos, de izquierdas a derechas, pensamos más o menos lo mismo. Esto es un vaso con hielo. Entonces el consenso es que es un vaso con hielo. Sí. Entonces el espectador, el lector, dice, bueno, si todos los sectores en esto no tienen discrepancia, luego esto es un vaso con hielo. Por poner un ejemplo está clarísimo. Entonces, el Che Guevara, los partidarios, un héroe, dio su vida, y los que no se animaban, decían, y además no lo conocían, porque son bastante brutos, un tema que la derecha está aprendiendo ahora, que para dar la batalla cultivada hay que cultivarse. Entonces, algunos decían, bueno, yo no comparto del todo el pensamiento de Guevara, pero lo respeto y reconozco que dio su vida por un ideal. Una resonada imbecilidad, porque si yo para robar un banco entro a los tiros y me matan, y di la vida por mi ideal. Mi ideal era entrar a la Zarca y robar el banco. Claro. Pero eso no me disculpa a mí. Además hay otro tema. Una cosa es dar la vida por un ideal, Jesucristo. Otra cosa es matar gente por un ideal. Y que en ese emprendimiento de salir a los tiros matando gente, y bueno, me matan a mí. Es decir, yo me la busqué. Me están peleando. Es gente que se está defendiendo de mi ataque. Claro. Entonces, ¿cuál es el culto que se le hace? Entonces, esa cobardía de la derecha, que hoy hablar de la derecha
ya es una cosa bastante avanzada. Oh. Pero cuando yo arranqué, eras casi un delincuente. Y Era en soledad, una batalla que empezaste a dar vos en soledad. A ver, no podemos decir que no había otra gente, como decías vos en algún momento estaba Enrique Díaz Araujo, había un montón de otras personas, pero el que empezó a agarrar el librito y salir a contar la misma victoria en algún momento se suma un poco más adelante, ¿no? sí, yo la conocí 20 años atrás, cuando saqué ese libro, pero en realidad, de todas estas vertientes que me fueron alimentando, yo te diría que del nacionalismo católico, si bien yo no comulgo, Sí. Reconozco que he conocido las mejores plumas. Mira. He conocido las mejores plumas. Los liberales en general pueden tener razón, sobre todo en lo económico, pero son todos economistas y los economistas no saben escribir bien, en general, salvo excepciones. No, las grandes plumas las conocí en el nacionalismo católico, independientemente de que uno comparta o no el pensamiento. Sí. Y un escritor, sobre todo alguien que no fue formado en filosofía y literatura, como en mi caso, sino en el derecho, uno absorbe de las buenas plumas para nutrirse y aprender, digamos, de los que han escrito y bien, más allá del pensamiento. Pero en esa época te querían pegar todo y era vos solo poniendo la cara, enfrentándote a toda la... Y a veces me pasan esas cosas. Sí, bueno, pero son gajes del oficio. Pero la verdad es que hoy hablar de los temas que hablamos muchas veces, nosotros nos charlamos y pensamos en las cosas que dice Milei hoy. No te hablo, hace Mira, yo 20 años. no conocí un libro que dijese que era mentira lo de los 30.000 desaparecidos hasta la aparición del primer libro. Sí. No conocí ninguno. Después sí, hoy ya nadie dice que hubo 30.000. Es más, dicen, bueno, es un número simbólico. Claro, ahora se discute la simbología del número. Ni siquiera seriamente nadie puede decir esto es verdad. Pero Nico, hace un poco tiempo atrás en el gobierno de Macri, la gobernadora Vidal, estamos hablando de hace 6 años, por lo menos, que Vidal puso como obligación reconocer que hay 30.000 desaparecidos. Bueno, pero así le fue al gobierno de Macri, por ser un gobierno tibio, cobarde, no dar batalla, sumiso, obediente, políticamente correcto, duró un suspiro, no entusiasmó, fracasó y la gente lo condenó, salió tercero. Sí. Entonces, estamos en un cambio de época. Que Milei sea presidente no es un cambio de gobierno, es un cambio de época. Excede el cambio, porque un cambio de presidente es un cambio administrativo. 4 años termina uno, empieza otro. No, esto va mucho más allá. En la entrevista anterior, cuando hacemos con vos, ¿te acordás que decís exactamente eso? O sea, que esto es un cambio de época. ¿Qué significa? Tiene un significado porque, viste, me empiezan a sonar las palabras que no tienen un cambio de época. No, esto es un gran cambio. ¿A qué te referís con el cambio de época? Y, por ejemplo, lo que te decía hoy, así como ser de derecha era ser casi un delincuente, hoy es sencillamente una manera de pensar masiva, juvenil y de clase baja. Cuando antes era minoritaria, satanizada, de gente grande y de clases exclusivas. Ya eso es una revolución. Y sin duda. ¿Y por qué crees que se hace cambio? Yo creo que hay varios factores. Indudablemente, Milei ha contribuido enormemente, ¿no? Pero uno de los factores es la tecnología. Un chico en redes sociales ve que un pibe a los 20 años puede ser empresario, cambiar el auto, tener su departamento, viajar por el mundo. Y dice, pero esto no lo hizo mi abuelo, no lo hizo mi padre, y yo voy a seguir el mismo legado de viviendo por una bolsa de comida y un plan social a cambio de seguir jurándole fidelidad y lealtad a Perón y Evita. Tengo 20 años, tengo 60 años más por delante. Voy a vivir igual que mis mayores, que fracasaron todos, que defecan en un balde, que no tienen agua corriente,
que tienen y que viven mendigándole al puntero de turno a cambio de... Es decir, en las redes sociales hoy te permiten conocer un montón de cosas y antes uno vivía en un lugar en donde venían... Sí, la realidad era lo que el puntero te daba esto, te daba lo otro, y decía, bueno, es lo que tengo para sobrevivir. Tenías acceso a saber lo que estaba pasando. No se te ocurría. Claro. Entonces ahora te das cuenta, se te agudiza las aspiraciones y te das cuenta que con el sistema que teníamos, esas aspiraciones no las ibas a poder concretar. Y aparece un tipo que hizo algo fundamental. Milei equiparó al Estado, que acá le hemos rendido culto, el Estado te cuida, el Estado te educa, el Estado presente, que el PRO cumplió cuando gobernó. Entonces, lo que pasa es que los peronistas no sabían manejar el Estado y el PRO sí lo iba a saber manejar. Claro, entonces el problema es, tenemos el Estado peronista, es decir, un Estado de delincuentes. Ahora, tenemos el Estado socialdemócrata, radical, PRO, somos el Estado preso, pero nosotros somos buenos. Bueno, vamos a robar menos. Entonces aparece un tipo que te dice, mira, el problema es el Estado. Entonces, eso es muy importante. Y además asimila todo lo que hace el Estado con el político. ¿Vos dejarías que el político te cuide a tus niños? ¿Vos confías en la moneda que fabrican los políticos? ¿Vos confías en la educación que te dan los políticos? O sea, la casta política, la famosa casta, él la asimila al Estado y tiene razón, está conformada y gobernada por políticos. Algunos electos, otros nombrados. Entonces, cuando él asimila al Estado con el político, que está tan desacreditado en Argentina, sorteando la dieta, no solamente pone de manifiesto que el político vive mucho mejor que nosotros, que el promedio de los argentinos, sino que además vive mucho mejor que lo que su sueldo le permite. Eso es tremendo. Es decir, no solamente gana más, sino que se llama ladrón. Entonces, al asimilar al político con el Estado, hay una gran desconfianza del Estado cuando antes había una idolatría del Estado y había una satanización del capital, había que combatir el capital. Y hoy el chico dice, pero yo con esto, yo quiero prosperar, quiero ser, y además aparecen referentes, no intelectuales necesariamente, jugadores de fútbol. Claro. Que vienen y son millonarios y tienen otra mentalidad y vienen con otra mentalidad y vienen de afuera y salen campeones y se esfuerzan y se rompen el alma, pero no le entregan la copa a Alberto Fernández. No, esta me la gané porque me rompí el alma, yo no voy a sacarme la foto con estos delincuentes. Entonces, yo creo que se dieron todas las cosas. Hay todo un montón de cosas que se alinearon. Y por supuesto que no puedo dejar de destacar la labor de Milei, que es increíble, porque la batalla cultural y la batalla... Aparte hay dos cosas. ¿Qué es la batalla cultural? Bien. Es influir en el público, lo máximo que se pueda. Estamos dando la batalla. Una vez que vos influís en el gran público, ¿el problema cuál es? Que después ese público tiene que votar a alguien que sea coincidente con su manera de pensar. Si no te pasa lo de Chile. Esa frase tan tuya o de Agustín, no, estoy seguro que es tuya, que la derecha se quedó con las cuentas y la izquierda con los cuentos, y las personas no viven de cuentas solamente. Entonces vos tenés Chile. Es de Agustín. Es de Agustín. Chile o Bolsonaro, que de una persona que viene de la derecha, al no darse la batalla cultural, al no explicar lo que realmente es la transformación, después viene otra persona y te dice, no, ahora yo te voy a regalar todo de vuelta, porque ya te requiero que has juntado plata al Estado y yo te voy a seguir regalando. Y les dio lugar a un Lula, o en el caso de Chile y demás. No, y hay una frase de Agustín que a mí me gusta mucho. Cuando dicen dato mata relato, sí, en el pensamiento lógico de determinados sectores específicos. La realidad es que el relato está por encima del dato, porque la gente se moviliza más por la emoción muchas veces que por la razón. Lo vivimos ahora en el gobierno de Milei. Bueno, pero Milei apunta mucho a la emoción. Hacer un recital de rock. Tenemos más emoción que dato certero de recuperación. Y ojo, Milei combina la emoción con la razón, no es que es puro emocionalismo. Él te está explicando lo que va a hacer, vive explicando lo que va a hacer.
Pero eso no es simplemente un cuadro de Excel. A eso le ponen un recital de rock. Entonces, como político es tremendamente hábil, porque los políticos, primero está más preparado que el político promedio, pero además apunta a la emoción. Y te removiliza a toda una generación de jóvenes. Entonces, los otros políticos te apuntaban a la emoción, pero sobre todo a la emoción de que vas a quedarte sin comida si no me recibís mi plan. y es una emoción extorsiva. Claro, Nico, cuando vos hablaste de la revolución que no vieron venir, Sí, estamos dando por hecho que triunfa una revolución, que es la revolución de Milei. sí. ¿Qué cuota le das de eso a la batalla cultural real? Es decir, la gente cambió su ideología, ese tercio de la población que votó a Alberto Fernández en 2016, ahora votó a Milei convencido porque aprendió sobre la batalla cultural, o un fracaso al modelo político del país. Bueno, se combina, digamos, a ver, el fracaso del modelo político de país, además fue advertido y vaticinado por Milei. Entonces, eso también se gana el respeto. Si Milei hubiese dicho, esto va a fracasar, y después eso triunfa, el propio Milei queda desacreditado. El gobierno de Alberto Fernández, cuando dicen es el peor gobierno de la historia, yo creo que hubo gobiernos peores, pero no importa. Fue el último gobierno kirchnerista. No todo es culpa de Alberto Fernández, fue un inútil, un corrupto probablemente, un tipo desagradable por todo concepto, un tránsfuga. Tengo el peor de los... Pero le quiero disculpar algo. Él no hizo ni más ni menos que ser el último que digamos, continuó con una política que se empezó a explicar en el 2003. Entonces, bueno, él siendo el último, tomó la peor parte, la inflación más alta, la miseria más alta, el riesgo país más alto, el embrutecimiento educativo más alto. Pero en realidad él es culpable, corresponsable, pero él le toca ser el último, es decir, cuando la bomba ya explota. Claro. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.